Bendiciones, amada familia en las naciones, una oportunidad más que tenemos de compartir un tiempo de enseñanza, de impartición. Soy el apóstol Roberto Pereira del Ministerio Río de Dios en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, Argentina, y quiero comenzar un ciclo a compartir con ustedes sobre el discipulado, sobre un liderazgo emergente que está surgiendo en las naciones. El Señor ha puesto esta carga en este tiempo en mi corazón para compartir con ustedes un liderazgo, parte de la Iglesia del Señor en las naciones, y será un tiempo de mucha impartición y de enseñanza de la palabra. Vamos a comenzar con este ciclo, así como lo estamos haciendo este día, y le hemos puesto por título Discipulando Naciones, porque entendemos que estaremos llegando a diferentes lugares del mundo a través de los canales de YouTube, de Facebook, de Instagram y de las diferentes plataformas. Así que quiero darte la bienvenida a este ciclo de enseñanza que el Señor me permite compartir contigo, Discipulando las Naciones. Entiendo que hay una generación emergente de líderes, y podemos ver después de la pandemia y todo esto que estamos viviendo en las naciones, podemos ver de que hay un liderazgo que está partiendo a la presencia del Señor. Pero también vemos con claridad que hay un escenario profético que se está gestando en las naciones y que hay un liderazgo emergente que debe ser activado, que debe ser empoderado, que debe ser entrenado y equipado, y esa es la tarea de los apóstoles en este tiempo, poder interpretar el tiempo en el que estamos y poder entonces actuar en consecuencia, servir al reino de Dios, pudiendo edificar a los santos y pudiendo levantar esa generación emergente, una generación que tiene características especiales. Pero el Señor me ponía en este tiempo en mi corazón de poder hablarte sobre el discipulado como la base del trabajo que vamos a estar desarrollando en las siguientes semanas. Este ciclo se emitirá una vez por semana, así que espero que te puedas estar sumando junto a tu familia, si sos un líder, un pastor, o quizá alguno de los hijos que está bajo cobertura de este ministerio pueda también recibir junto a su liderazgo la impartición de la palabra. El discipulado como base fundamental, teniendo en cuenta que el Señor nos dejó una tarea, y vemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 16 en adelante, es que el Señor convoca a sus discípulos. Él ha estado 40 días hablando sobre el reino de Dios, y su último mensaje que le va a dejar a sus discípulos les va a hablar del discipulado. El discipulado como algo fundamental para que los creyentes en Cristo se desarrollen, crezcan y den fruto. Por eso es importante que como base en un trabajo serio que queremos hacer para bendecir y discipular las naciones y levantar ese liderazgo emergente, podamos entonces poner una base como es Mateo 28, 16 en adelante, para que todos sepamos que primeramente Dios nos ha llamado a ser discípulos. El Señor nos ha llamado también, no a todos, pero a algunos, a ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, pero el llamado general es a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, y la mejor manera de anunciarlo es siendo verdaderos discípulos del Señor. Mateo 28, verso 16, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Primera cosa que vemos es que Dios le va a entregar un mensaje a sus discípulos y se los entrega en un nivel más alto del que ellos estaban. Los convoca a subir a una montaña. Siempre que Dios quiere llevarnos a más, siempre que Dios va a comisionarnos, nos va a desafiar a subir. Quizá esta sea la oportunidad, querido líder, querido pastor, de que puedas comenzar a subir en este tiempo tus niveles de fe, tus niveles de expectativa, tus niveles de revelación, pero siempre Dios te va a llamar a más. Nunca Él nos va a dejar como estábamos. Él le va a entregar a sus discípulos una tarea, una comisión, una asignación para que cumplieran, y Él entonces los cita a un lugar alto, a una montaña. Quiera Dios que sea este tiempo de compartir como
como hijos de Dios, como parte de ese reino, sea un tiempo donde el Señor nos desafíe a ir cada día más alto en la revelación, en el conocimiento de Él y de su plan eterno. Mateo 28, 16 dice: entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por eso hablamos de que Dios nos ha dado la tarea, nos ha encomendado la tarea de discipular a las naciones. Hoy tenemos la oportunidad de, a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, llegar, solo Dios sabe a dónde. Quiera Dios que esta palabra llegue a tu vida en cualquier lugar del mundo que te encuentres y puedas entonces comenzar a caminar un camino diferente, transformándote en un verdadero discípulo de Cristo. Dice: vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Este último mensaje que Jesús le da a sus discípulos tiene que ver con la asignación que Jesús mismo le deja a su iglesia en la tierra. Él ahora se va al Padre, pero deja al Espíritu Santo. Vendría en el día de Pentecostés el Espíritu Santo como lenguas de fuego y llenaría a todo ese remanente de apóstoles del Cordero que están allí con Jesús en la montaña. Serían llenos del Espíritu Santo. Pero la instrucción es clara: vayan y hagan discípulos. Tenemos entendido que un discípulo es aquel que no solo recibe la palabra o aprende la palabra, sino que tiene la capacidad de ponerla en práctica. Nosotros decimos que un discípulo aprende, vive, y como aprende y vive la palabra, entonces es allí cuando esa persona tiene autoridad para enseñarla. Si Jesús hubiese querido solo creyentes, lo hubiese dicho. Pero Él fue específico en su último mensaje de reino. Cuando le va a dejar la comisión a sus apóstoles, le dice: vayan y hagan discípulos y enséñenles a obedecer. Esa es la tarea fundamental del discipulado. Hoy tenemos mucho liderazgo en las naciones, pero no todo el liderazgo que podemos ver, y aunque brilla en las diferentes plataformas, tiene un corazón enseñable. Es un discípulo de Cristo. No todo lo que se ve por allí tiene las características de un discípulo. No todo lo que usted ve por las cámaras o por las plataformas siempre es así. Nosotros trabajamos fervientemente en el discipulado, en esto de que cada creyente se convierte en un discípulo y que lleve a Dios a su casa y que viva la palabra, porque entendemos que entonces en la primera iglesia donde verdaderamente se ve qué tan cristianos somos, qué tan discípulos del Señor somos. Por eso vamos a hablarle a un liderazgo emergente y necesitamos poner base. Ese liderazgo emergente que Dios va a usar es un liderazgo discípulo. Es un liderazgo que tendrá la capacidad de convertirse en discípulos de Jesucristo. Por eso estamos haciendo base en Mateo 28, 16 al 20, enseñándoles a obedecer y a todo lo que les he mandado. Dice: y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. La bendición de saber que Él está con nosotros, solamente el hecho de que nosotros hagamos su voluntad nos asegura que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Quiero bendecirte, quiero seguir adelante con este ciclo de enseñanza y prepara tu corazón para recibir la segunda parte de este ciclo de enseñanza discipulando a las naciones. En el bloque anterior hablábamos de Mateo 28 y el verso 19, la instrucción de Jesús a sus discípulos eran: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, o a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. Sobre esa base es que estamos desarrollando este ciclo de enseñanza y entendemos que un discípulo aprende la palabra, vive la palabra y entonces tiene autoridad para enseñarla. Santiago capítulo 1, verso 19, dice como título, oidores y hacedores de la palabra. Y dice así Santiago 1, 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Gálatas habla de que el enojo es una de las obras de la carne. Estamos comenzando a caminar un camino hablándole, ministrando y discipulando a un liderazgo emergente. Un liderazgo que Dios quiere usar con poder, así como cuando terminó un tiempo, cuando Moisés murió y entonces Josué emergió como ese líder que llevaría al pueblo a tomar la tierra prometida. Así es el escenario profético de estos tiempos, donde hay un liderazgo emergente. Ahora, este liderazgo emergente debe tener claro los principios, que el liderazgo que nos ha sucedido, que nos ha dejado a nosotros o nos ha pasado la posta, ha tenido los principios que han regido ese liderazgo y uno de ellos es que seamos gente del Espíritu. En el libro de Gálatas habla que el enojo es una de las obras de la carne. Y Santiago dice, pues, en su verso 20 del capítulo 1, pues, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dice Santiago 1:21, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y de eso se trata el discipulado. De eso se trata la base que estamos queriendo poner en este ciclo de Discipulando Naciones para comenzar a caminar un camino y levantarle para el Señor un liderazgo emergente, pero que sea discípulo de Cristo. Que sean hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de dones, de talentos, de revelación, de unción, de poder, de autoridad, pero sobre todo que sean hombres y mujeres que no solo oigan la palabra, sino que vivan la palabra. Lamentablemente hay un liderazgo que por no vivir lo que predicó ha dejado una iglesia debilitada, pero hoy nos corresponde levantar un liderazgo fuerte en la palabra del Señor. Dice, para que puedan recibir con humildad, dice, por esto, despojándose de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Amados, qué bueno es saber que nuestra vida puede ser transformada por la palabra de Dios. De allí la importancia del discipulado y entendiendo que un discípulo aprende, vive y enseña. Dice el verso 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es él. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera, esto es, permanece en la palabra, dice, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Qué bendición entonces para este liderazgo emergente que Dios está levantando en las naciones, saber que hay un plan de Dios tremendo, que ustedes serán los que posiblemente vean a Cristo venir en gloria, sean los que vean una manifestación de gloria, de avivamiento, de salvación como nunca antes se ha visto en las naciones de la tierra, pero que tengamos claro de que Dios quiere levantar una generación que brille para la gloria del Señor. Una generación que en todo lugar donde vayan, sus acciones, por ser gente que no solo oye la palabra, sino vive la palabra, sea gente que pueda bendecir y pueda iluminar a otros con la luz de Cristo.
Por eso, para terminar, quiero compartirte lo que dice Mateo 5:14. A ustedes, el liderazgo emergente en las naciones. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y las recomendaciones, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Qué bueno es saber que Dios tiene planes con esta generación emergente. Una generación que, como le tocó a Josué suceder a Moisés, hoy está emergiendo en las naciones de la tierra. Mientras vemos que muchos líderes de Dios están siendo llevados por la soberanía de Dios a su presencia, hay un remanente, hay un liderazgo emergente que está recibiendo una instrucción específica a los cuales Dios nos manda a brillar como luz en el firmamento, a que a través de nuestras vidas y de nuestras acciones seamos un ejemplo a seguir y seamos aquellos que le demos la gloria al Señor. Quiero bendecirte, darle gracias a Dios por su vida, alentarte a que atesores la palabra, a que no solo seas oidor, sino que la puedas vivir, que te ocupes en convertirte cada día en un hombre, una mujer, discípulo de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Seguinos a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas, porque esto recién comienza y Dios tiene un camino para que caminemos juntos que será de gran bendición. A ese liderazgo emergente en las naciones, Dios te bendiga.